que más le dolía era que todo pastor que caía en pecado allá lo recibía. Pero es una campaña de mentiras que hacen para que los hermanos no se vayan para la internacional. Siempre esa es la campaña, que allá es la caneca a la basura y que reciben todo lo que se vaya aquí a la iglesia. Toda persona que se vaya, así se vaya bien, así se vaya limpia, siempre le irán a decir que se fue revelado de la iglesia y no lo vuelven a recibir. Pero si se viene uno de la Pentecostés para la iglesia pentecostal, aquí lo reciben con los brazos abiertos, y si está predicando lo siguen usando inmediatamente. La pérdida del amor. En la Ribera trataron a un hermano mal, porque el hermano les dijo que por qué pedían tantas ofrendas, como es ofrenda para niños, que es para ayudar en otros lugares a los necesitados. Pero en Campo Alegre, la maestra o el maestro de niños tiene que salir a la calle a darle clase a los niños, porque no hay una ayuda para comprar un rancho donde se les dé la clase a los niños. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las ofrendas que envían la iglesia para ayudar a las iglesias necesitadas? ¿Qué está pasando con esa plata? Si son 3.000 pastores, son 3.000 ofrendas en un solo mes, o 6.000 ofrendas en un solo mes que se envían, multiplíquelo, 3.000 ofrendas por 100.000 pesos, ¿a dónde da? Y no hay para comprar un ranchito en donde darle clase a los niños. Eso es una mentira, que esta ofrenda es para ayudar a las iglesias necesitadas. Y así sucesivamente, con muchas ofrendas, no se saben para dónde se están yendo. Solamente para poner empresas como es Locopertunía, donde venden carros, venden motos, venden organetas, venden equipos de sonido. En Florencia tienen un lote que lo compraron grandísimo, que vale 1.000.000, y así sucesivamente. Seguimos con el siguiente punto. En el Huila, un cantante llamó a los pastores y les dijo sobre lo que estaba sucediendo con las ofrendas. Les recalcó esta parte sobre las ofrendas que estaban desviándolas, que por qué no quitaban un poco de ofrendas o las dejaban localmente en la iglesia local y no las enviaran para el sistema. Debido a esto, se enojaron contra él y lo publicaron por todo el Huila y en otros departamentos, de que no lo dejaran de entrar a la casa, no le dieran posada ni nada de eso, porque era un peligro para la iglesia, que estaba con una doctrina torcida. Pero no era por la doctrina torcida, sino porque le estaba aclarando a algunos hermanos lo que estaba pasando con las ofrendas, la pedidera de plata en la iglesia. Un día se acercó a Rivera y el mismo pastor lo trató públicamente, donde habían como 700 personas, lo publicó, que era un demonio, que no charlaran con él, y empezó a decir, ahí está con esa cámara grabando porquerías porque es un demonio, y estaba grabando el culto. ¡Qué vergüenza! A Dios no se le presenta demonios, sino que se reprenden. Y si el muchacho era un muchacho endemoniado, ¿por qué no lo llevaban al altar y le reprendían ese demonio? Así sucesivamente llevan la iglesia cautivamente, y la iglesia le sigue lo que ellos dicen. Ahí podemos mirar en el video cómo la iglesia le sigue, cómo le obedece al pastor, levantando las manos y orando para reprender a dos muchachos que están sirviendo en la misma iglesia. A una persona no se trata de demonio, eso es antibíblico, y si él se le volvió un enemigo, lo que manda el Señor Jesucristo es orar por ellos, orar por los enemigos, amarlos, pero nunca echarlos afuera. Eso es la pérdida del amor. Y eso lo han hecho en muchas partes. Cualquier hermano se enfrenta a ellos a decirle la verdad, inmediatamente lo disciplinan y no lo vuelven a servir en el altar, lo tienen en poco. La libertad del vestuario. En muchas partes han dado la libertad, que la mujer se puede vestir como quiera, cortarse el cabello, pintarse las uñas, utilizar anillos, y en partes han bautizado mujeres con el pelo pintado, con los ojos pintados, con maquillaje, con pantalón, y así los han bautizado. Pasamos al siguiente punto. Negando la obra del Espíritu Santo. Álvaro Torres dice que si una persona va al altar y recibe el Espíritu Santo o se llena del Espíritu Santo, que eso no sirve para arreglar problemas, que eso no cambia los problemas en el hogar, que nuestros problemas hay que arreglarlos nosotros mismos, negando que el Espíritu Santo es el que convence. Cuando una persona se acerca al altar y recibe el Espíritu Santo o recibe más bendición,
sale allí con fuerzas, con ganas de seguir adelante y empieza de seguir adelante. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es poder? Es para vencer las fuerzas del mal. Los invito a examinar por la palabra de Dios la enseñanza dada por el reverendo Álvaro Torres. Yo quisiera que le diéramos esto una dinámica, porque como no son temas nuevos, son temas que hemos tratado muchas veces, además la Iglesia en este punto del divorcio, que es lo que vamos a tratar primero, tiene una posición muy clara, y hasta en los formularios que se llenan para licencia general y cosas así dicen, ¿podrá un pastor que no acata la decisión de una asamblea ser pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Una pregunta así. Eso quiere decir que la Iglesia no tiene esa discusión. La Iglesia como institución está clara. Él dice que la Iglesia está claro en esto. ¿Por qué afirma esto? ¿Acaso los pastores ya le informaron a su congregación que aprobaron el divorcio en dicha asamblea? Pero como hay pastores que tienen, yo diría, no diría yo que son rebeldes, porque de verdad no creo eso. Me parece que de verdad están convencidos que eso no está bien. Y entonces, no, yo me someto, pero no lo veo. Entonces, como eso ya está definido, pero nunca le hemos impuesto a ninguno, usted así o lo vamos a destituir, por ejemplo. Él dice que los pastores no están de acuerdo porque eso no está bien. Pues claro, los pastores reconocen que eso no es bíblico. Pero entonces sí sería bueno, yo voy a hacer una pequeña exposición y me gustaría que ustedes participaran, es decir, porque si no es como si se lleva para la casa la duda. Yo quisiera que si alguno la tiene, con toda humildad, pero con franqueza, se llama, yo de verdad no acepto eso por esto y por esto y por esto, y lo vamos a escuchar. Entonces, a ver qué razones tiene la persona para no estar de acuerdo. Porque tarde o temprano, para ese pastor, esa posición será un problema, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la Iglesia sí lo tiene definido. La Iglesia tiene definido el divorcio por causa de fornicación y por extensión, que se aprobó una asamblea de directivos y está vigente. Las personas que se niegan a cumplir el deber conyugal exponen al otro a la fornicación, por tanto eso también es causal de divorcio. Así que esa causal doble está prácticamente, ya no tiene discusión en la Iglesia. Señor Álvaro Torres, esto es reprochable por la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay personas que tienen una posición personal que les parece que no. Entonces sería bueno que esta mañana yo voy a hacer la exposición y sí le suplicaría que usted con toda libertad, eso no, aquí no se trata de reglamento ni nada, sino de un conversatorio entre ministros con el buen ánimo de darle respuesta a inquietudes verdaderas, porque las puede haber, y eso no se sienta usted mal, no lo vamos a tildar de esto, de lo otro, si es que hay aquí alguno. Porque por desgracia a veces los que no están de acuerdo son los que no vienen a la reunión, entonces uno nunca les puede explicar las cosas como son. Entonces ojalá que si hay alguno acá, pregunte, no solamente pregunte, exponga su punto de vista sanamente, sin beligerancia ni nada, que con ese mismo espíritu le vamos a responder hasta donde eso sea posible. Aquí vemos claramente que ningún ministro se levanta a echarle atrás o contradecirle su enseñanza por miedo de no perder su empleo. Dios creó al hombre y le hacía falta una ayuda idónea. La palabra ayuda creo que no es muy afortunada. Tradujeron ayuda lo que la Biblia no dice ayuda.
La Biblia dice que el Señor le hizo al hombre una contraparte. La Biblia dice que Dios le hizo una contraparte, un complemento al hombre. Este reverendo está totalmente equivocado. Está diciendo que la palabra ayuda idónea no está en la Biblia. Esto es falso porque acá en mis manos tengo la Torá, que es la Biblia de los judíos, y en el capítulo 2, verso 18 dice así, hermanos. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Cómo puede este ministro afirmar que lo que Dios dijo fue que le hacía una contraparte al hombre? Esta palabra contraparte no aparece en las Escrituras. La palabra que aparece en las Escrituras es: y dijo Dios, le haré una ayuda idónea para él. Hermanos, ¿ustedes saben qué quiere decir la palabra contraparte? Eso es algo que está en contra de uno. Yo estuve ahora en las ordenaciones, no sé si aquí hay algunos que fueron ordenados, y prediqué un sermón que titulé Tapa y Caja, ¿cierto? Porque lo que pasó fue que Dios le puso la tapa a la caja. No es una ayuda, no es un ayudante como nosotros entendíamos la palabra ayuda. Acaban de escuchar que la mujer no es ayuda para el hombre, sino más bien es como una tapa sobre la caja, dando a entender que la mujer está por encima del varón. ¡Qué gran mentira de Satanás! ¡Qué gran mentira de Satanás! Le conozco su astucia y sé para dónde va. Está dando a entender que Cristo está por debajo de la iglesia, y las Escrituras nos enseñan que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer. Por lo tanto, lo que estamos escuchando es puro anticristo, antipalabra. Entendamos, hermanos, que el Señor hizo bien las cosas. El hombre no fue sacado de la costilla de la mujer, fue lo contrario, la mujer fue la que fue sacada de la costilla del varón. Por lo tanto, la mujer no puede estar por encima del hombre. ¿Cómo es posible que la mujer pueda estar por encima del varón? O sea, así como mi sombrero sobre mi cabeza. O también estará dando a entender que el traductor se equivocó en esta parte, echando atrás la palabra del Señor. No puede ser, hermanos. Lo que el Señor dice en su palabra es una, sí dice el Señor, y eso es para nosotros, los verdaderos creyentes, creerlo como está escrito, es decir, como el Señor lo dijo en su palabra y no como cualquiera. El Señor dice que toda la Escritura es apta para enseñar, es inspirada por el Espíritu Santo. Este Señor no tiene ningún temor de lo que dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 22, donde dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, Dios le quitará su parte del libro de la vida. Hermanos, esto es una sentencia para aquel que se atreva a quitarle o agregarle algo a la palabra de Dios. El traductor puso fuimos curados porque en hebreo hay acciones que se dan por terminadas, por perfeccionadas. Y al darse por perfeccionadas en Dios es como si fueran. Entonces él considera que es factible decir fuimos, pero fuimos en una proyección casi profética. Pero entonces no es un argumento como nosotros ahora
Decir, hermano, es que ya usted fue sano, así que usted es sano, ya se fue sano. Y con eso hemos aumentado una cantidad de argumentos y hemos dicho que no diga que le duele, porque todo usted confiesa que le duele y le da gloria al diablo. Dígale que no le duele. Y si le duele, ¿qué quiere que diga mentira? Pero todos esos argumentos vienen por leer mal las Escrituras. Entonces, Él dice que si se ora por un enfermo y si el enfermo confiesa su sanidad, aún todavía doliéndole, que él es un mentiroso. La Escritura dice en Marcos 16, 18, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que entendamos que el Señor no dijo cuándo, pero sí dijo que sanarían. De tal manera que cuando se ora por el enfermo debe de confesar su sanidad, creer que ya Dios lo sanó, y esto no lo hace ser un mentiroso delante de Dios. Solamente ese creyente está manifestando su fe, está creyendo que el Señor ya lo sanó, así le duela. Hermanos, ¿ustedes saben qué es un milagro y qué es una sanidad? Recordemos que el Señor Jesucristo vino haciendo milagros y vino haciendo sanidades. Un milagro es cuando se ora por un enfermo e inmediatamente ese enfermo queda totalmente sano. Es decir, ese demonio de enfermedad lo deja libre inmediatamente. Pero una sanidad es cuando se ora por el enfermo y el enfermo empieza a recuperar poco a poco hasta que queda libre, pero eso viene a suceder mucho después de que se ora por él. Por lo tanto, me doy cuenta que este varón, Álvaro Torres, no sabe qué es un milagro ni sabe qué es una sanidad. Hermanos, recordemos los dos ciegos que nos narra las Escrituras. El ciego Bartimeo recibió un milagro. Cuando el Señor reprendió ese espíritu de ceguedad, él recobró la vista inmediatamente. Pero el otro ciego, el Señor, le untó lodo en sus vistas y le dijo, ahora ve, lávate en el estanque de Siloé. Así que después de que ese ciego se lavó en el estanque de Siloé, fue que recobró la vista. Por lo tanto, ese no es un milagro, sino una sanidad, porque ocurrió después. Y si esto no es suficientemente claro, tenemos el caso de los 10 leprosos, donde el Señor reprendió ese demonio de lepra y ellos recibieron su sanidad yendo por el camino. porque nosotros, como éramos católicos, nos gusta la ley, nos gusta prohibir. Está escrito, no buscarás novia del mundo. Está escrito, debes ser consagrado. Está escrito, debes orar. Está escrito, hay que asistir a todos los cultos. Está escrito. Sí, pero eso no ayuda a nadie. Fijémonos cómo tiene en poco los mandamientos del Señor. Está diciendo, está escrito tal cosa, está escrito tal cosa, está escrito tal cosa, pero termina afirmando, esto no sirve para nada. La ley no ayudó a nadie. La internacional eso es lo que hace. Ellos no entienden de nada sino de ley. Pero los resultados no son buenos. También está afirmando que la Iglesia Pentecostal Internacional tiene los ojos puestos en la ley y que la ley no sirve para nada. Esto es totalmente opuesto a lo que el Señor Jesucristo dijo, incluso hablando del tema de divorcio, cuando dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. Él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a engrandecerla. Así que los tiempos de la ley, juntamente con el Nuevo Testamento, son tanto para el creyente como para el incrédulo. En el día del juicio, el que cree ya ha sido juzgado por la palabra, pero el que no cree será juzgado por... Pero una persona que se divorció, si quiere vivir con ese mismo esposo, tiene que casarse otra vez porque no es su esposo. Es más, en la ley mosaica no se podían casar otra vez. Sí. Así que no estamos bajo la ley. Bueno, Álvaro,
Los oyentes en internet tienen la siguiente pregunta. Mariana dice, ¿un hombre que se separa porque su mujer lo dejó por otro se puede volver a casar? Claro que sí. Pero debe seguir el procedimiento que tiene la iglesia. El Señor Jesucristo dice que el que repudia a su mujer y se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces, el que comete adulterio, ¿cómo puede cometer fornicación? Ese punto tiene que ser bien aclarado y bien centrado por las Escrituras. Viviana Alexandra dice, quisiera preguntar, si una pareja lleva muchos años de casados, pero ella está con él solo por lástima, pesar, o sea, no lo ama, ¿el divorcio no es aceptable por falta de amor?